Colosenses capítulo 1, comenzando en el versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Vamos a orar una vez más, hermanos. Padre, seguimos aquí delante de tu presencia, seguimos, Señor, con corazones preparados para adorarte, Señor, y ahora pedimos que tú nos ministres y que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Gracias por este pasaje tan precioso, Señor, donde vemos la preeminencia de Cristo. Señor, pedimos que desde ya vayas trabajando en nuestros corazones para que Él sea lo preeminente en nuestras vidas. Que Él sea lo primero para todo en nuestras vidas y para nosotros como iglesia, Señor. Y Padre, yo reconozco, Señor, mi debilidad, mi necesidad de tu poder. Entonces yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de mí para el bien de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Casi todos los días, varias veces al día, en nuestra casa hay música. Siempre hay música en el fondo. Nos encanta la música. A mí me encanta la música. Por esto no es muy raro, ¿verdad? Es muy frecuente, de hecho, que en nuestra casa hay como que fiestas de baile espontáneos, ¿verdad? Hay música, de repente alguien comienza a bailar, los nenes bailan, así nos pasamos. Nos encanta la música. Y claro, cuando uno escucha mucho la música, uno se va aprendiendo de la letra, de las líricas. Y hay unas líricas, una letra de una canción que la primera vez que lo escuché se me quedó. Y yo escucho todo tipo de música, me encanta la variedad en la música. Y esta lírica viene de una canción de hip hop por un artista cristiano. No te lo voy a rapear, no voy a pasar vergüenza aquí, pero sí te quiero citar lo que él dice. Lo tuve que traducir al español, así que lo voy a explicar, pero esto fue lo que dijo en esa canción. Quizás me pongo un Buda en mi cadena. Buda del budismo, hablando de prenda. Quizás me pongo un Buda en mi cadena. La gente dirá que estoy loco causando problemas. Todos con piezas de Jesucristo, con prendas de Jesucristo, ¿verdad? Todos con piezas de Jesucristo. Solo estoy haciendo lo que ellos hacen, poniéndome cosas en las que no creo. Era para hacer un punto, ¿verdad? Que se está poniendo algo en lo que él no cree, como hacen muchas de las personas que se ponen prendas de Jesucristo sin creer en Jesucristo. ¿Por qué me chocó esa lírica? Porque yo no sé ustedes, pero desde chiquitito, desde que yo me puedo recordar, casi todas las personas de mi familia tenían cadenas con cruces y muchos de ellos con cruces, con crucifijos, ¿verdad? O con la cara de Jesucristo, lo que se entiende que es la cara de Jesucristo. Incluyéndome a mí, por muchos años yo me crié con una cadenita así, a mí me lo dieron desde bebé, desde chiquitito. Y confirmando esta lírica, la realidad es que la mayoría de las personas a quien yo conocía de chiquito con estas prendas de cruces y la cara de Jesús, ninguno de nosotros obedecíamos al Señor. Nosotros no honrábamos a Jesús como Dios, como Señor. Sí diríamos Jesús es real. Diríamos que a las cosas de Dios hay que respetarlas y que a Jesús hay que honrarle, ¿verdad? Pero ninguno de nosotros vivía nuestras vidas en obediencia
a Él. A ninguno de nosotros honrábamos a Él como Señor. ¿Saben por qué no? Porque realmente no sabíamos quién era Jesús. Realmente no entendíamos lo que significa que Jesús sea Señor. Y ese es el punto de la lírica, que muchas personas pueden decir que admiran a Jesús, que aman a Jesús, que respetan a Jesús, y lo dicen teniendo una perspectiva distorsionada de quién realmente es Jesús. Lo pueden decir sin saber realmente quién es Cristo. En nuestro pasaje de hoy, en estos versículos que realmente son maravillosos, Pablo él comunicó, claro, inspirado por el Espíritu Santo, él comunicó de una forma tan clara y tan preciosa quién es Jesucristo. Muchos dicen que, y yo creo que estoy de acuerdo, que este pasaje es de los más preciosos en toda la Biblia, por cómo describe al señorío de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando fueron escritos originalmente en el idioma original, el griego, hasta ahí en esa forma se ve preciosas. Muchas personas de hecho creen que Pablo estaba citando un himno cristiano antiguo aquí, que esto es algo que se cantaba porque es de una forma poética, la letra se escribió de una forma bien bonita. Pero ¿por qué escribirlo aquí? ¿Por qué citar este himno, verdad? Si eso realmente es lo que está pasando. ¿Por qué escribir esto de Jesús aquí en este momento en la carta de los Colosenses? Bueno, yo creo que hay dos razones principales. Primero, Pablo quería que los colosenses fueran cautivados. Que fueran cautivados por la grandeza y lo glorioso que es Jesús. Él sabía que ellos estaban recibiendo falsas enseñanzas. Él sabía que había maestros enseñando doctrina errónea. Entonces, él quería, como quien dice, alzar a Jesucristo como un diamante precioso para que puedan ver lo maravilloso que es Él, lo precioso que es Él, y que no hay ninguno como Él. La segunda razón es porque vamos a ver más adelante en la carta que él utiliza verdades en estos versículos para refutar las falsas enseñanzas de esos falsos maestros. Como quien dice, estas verdades son como flechas. Y él puso las flechas ahí en la tierra, y más adelante vamos a ver cómo va sacando la flecha para tumbar las falsas enseñanzas de los maestros. Esto es amunición que él va a utilizar más adelante. Entonces, ya yo dije, ¿verdad?, que este pasaje lo que comunica es lo bello y precioso que es Cristo. Pero más específico que eso, lo que vemos aquí es cómo Jesús es Señor de la creación y cómo Jesús es Señor de la iglesia. Entonces lo vamos a ver en esas dos partes. Primero, Jesús es el Señor de la creación. Jesús es el Señor de la creación. Ahora, en el versículo 15, Pablo comienza bien rápidamente identificando la relación de Jesús con Dios el Padre. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra enseña claramente que Dios es espíritu, que Dios es invisible. Aquí mismo lo dice, Él es la imagen del Dios invisible. También lo vemos en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, Hebreos 11. Pero en Cristo vemos el esplendor de su gloria. Vemos la imagen misma de su sustancia. Eso viene de Hebreos capítulo 1, versículo 3. En Génesis, al principio de Génesis, capítulo 1, muchos de ustedes lo conocen. La palabra dice que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, cada ser humano refleja el carácter de Dios. Cada ser humano refleja un poco de la imagen de Dios en la forma en que nos amamos, en los amemos, nos tratemos, en cómo nosotros nos servimos los unos a los otros. En esas cosas reflejamos la imagen de Dios. Pero sabemos que no lo hacemos perfectamente. Es como que el espejo de nuestra vida tiene grietas, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Por el pecado. Desde que el pecado entró al mundo, no podemos reflejar la imagen de Dios perfectamente. Sin embargo, Jesús
Él refleja la imagen de Dios perfectamente. Y no solamente eso, Él es de la misma sustancia, Él es de la misma esencia que Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Si hubiera un sello, y esto lo digo con reverencia, ¿verdad? Si hubiera un sello de Dios, imagínate, un sello que es Dios, y fuéramos a meter ese sello en tinta, y después lo fuéramos a imprimir en un papel. Cuando imprimimos ese sello en el papel, la imagen que se ve es Jesucristo. Así es Cristo, tan perfecto, la imagen de Dios. Él es Dios. Él es Dios hecho carne. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Hay una diferencia pequeña, pero a la misma vez gigantesca. Jesús estuvo con el Señor desde la eternidad pasada. En Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Eso es claro. Y Él entró a la creación. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús siempre estuvo desde la eternidad, pero Él entró en la creación. Si lo podemos decir de esta forma, cuando nació, fue como que el sello se oprimió sobre el papel de la creación. Y ahí vimos la imagen de Dios en la creación, en la persona de Jesucristo. Entonces, esa es la relación de Jesús con el Padre, es el Hijo. Él es la imagen perfecta del Padre. Pero después Pablo sigue a hablar de la relación de Jesús con la creación. Mira lo que él dice: el primogénito de toda creación. El primogénito, eso es lo que comunica, es el que nació primero, el primogénito. Este versículo ha causado muchos problemas, hermanos. Muchos problemas. ¿Saben por qué? Porque de primer instante, ¿qué es lo que comunica? Que Jesús fue la primera cosa creada. Y eso contradiría lo que acabamos de ver, lo que acabé de decir, que Él existió desde toda la eternidad. Eso contradice lo que vemos en Juan capítulo 1, que Él estuvo con Dios desde el principio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y les digo, eso es lo que creen religiones aún hoy día. Los testigos de Jehová, eso es lo que creen, que Jesucristo fue creado. Él no es eterno. Una enseñanza herética muy vieja, muy antigua, se llama arianismo, Arianism. Esto fue lo que enseñaba, de que Jesús no es eterno, no es de la misma sustancia de Dios, sino que Él fue creado. Y eso no es bíblico. Entonces, si no significa eso, ¿qué significa? Pues mira, escuchen este pasaje, Éxodos 4, versículo 22. Yo se lo leo. Éxodos 4, 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Mira cómo Dios se refirió a Israel, su pueblo, que es su hijo y que es su primogénito. ¿Por qué? Porque el Señor escogió a Israel para bendecirlos y para exaltarlos por encima de todas las naciones, para utilizar a Israel, para que Israel pudiera ser de bendición al mundo. Otro pasaje, Salmo 89. Salmo 89, versículos 26 y 27. Dice así: Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Mira cómo Dios habla de rey David. Lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. David, como rey, representaba al pueblo de Dios, representaba a Israel. Y Dios le dice a David que él es el primogénito, que él iba a ser el rey más grande de todos los reyes de la tierra. Entonces Israel era el primogénito. David, que representaba a Israel, era el primogénito. Y ahora llegamos a Cristo.
en Colosenses. Y vemos en Colosenses que Dios dice que de Cristo, que Cristo es que el primogénito. Él es no solamente el rey de Israel, ni siquiera el rey de los seres humanos. Él es rey de toda la creación. Sigue escalando y ya en Cristo no hay otro más grande. Él es literal el rey de reyes. Él es el Señor de la tierra. Por esto podemos decir con toda certeza, lo que Pablo está enseñando aquí no es que Jesús fue creado. Él lo que está enseñando el estatus de Jesús, la posición de Jesús. Él es el Rey Supremo. No solamente de la tierra, sino de toda la creación. El universo, todo que existe, Él es Rey de eso. Él puede ir a cualquier lugar y decir, esta es mi propiedad. Esta tierra me pertenece a mí. ¿Y por qué Él es Dios de la tierra? ¿Por qué Él es el Señor de la tierra? Bueno, porque Él fue quien lo creó. Él es el Hijo de Dios quien creó a toda la creación. Mira cómo Pablo comienza el versículo 16. ¿Por qué? Porque Él es la imagen perfecta de Dios. Él va a ser el Rey más exaltado, es el primogénito. ¿Por qué? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué declaración! Ahora sabemos en Génesis, cuando uno va al principio de la Biblia, es claro que Dios, ¿verdad?, creó a todo. Lo que vemos aquí, lo que Pablo nos está enseñando aquí, es que Jesús fue el agente a través de que Dios creó a la creación. Él fue el agente. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice todas las cosas por Él, comunica lo mismo. Él es el agente. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Eso nada más demuestra, Jesús no fue creado. Él no fue creado. ¿Por qué? Porque Él mismo fue el que creó todas las cosas. Él existió antes de la creación para así crear a todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. ¿Y qué significa todas las cosas? Todas las cosas. Todo que fue creado fue en Jesús y por medio de Jesús. Todo en el cielo y en la tierra. Todo lo que es visible e invisible. Todo, hermanos. Las estrellas y los planetas en el cielo que miramos. Las girasoles, las montañas, los ríos. Todo lo creó Él. Todo que podemos ver y aún las cosas que no podemos ver. Y aquí específicamente Pablo se está refiriendo a seres espirituales. Él se está refiriendo a los ángeles y a los demonios. Eso es lo que quiere decir tronos y dominios, principados y potestades. Efesios 6, versículo 12 nos ayuda a entender esto mejor. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En otras palabras, aún las cosas espirituales como los ángeles y aún los ángeles que se rebelaron después contra Él, los demonios, todo fue creado en Jesús y por medio de Jesús, y por lo tanto todo se encuentra bajo su autoridad suprema. Todo se encuentra bajo su autoridad que es soberana. Y esto es importante, como les dije ahorita, que estas son flechas que después Pablo va a utilizar para tumbar enseñanzas falsas. Vamos a ver en capítulo 2, versículo 18, que una de las cosas que le estaban enseñando a los colosenses es que tenían que adorar a los ángeles.
Entonces Pablo le está recordándole a ellos aquí, mira, ¿por qué adorar a un ángel si él creó hasta los ángeles? Eso es adorar creación. Sí, son seres espirituales, pero no son más grandes que Cristo. Porque no hay nada más grande que Cristo. Él es preeminente sobre la creación. Él es primero. Y por esto Él es Señor de la creación. Ya eso para mí es maravilloso. Eso es asombroso. Pero no termina ahí. Sigue. Él no solamente es el creador de todo. Él también es la meta de la creación. Y Él es quien sostiene a toda la creación. Él es el sustentador de la creación. Eso es lo que Pablo está comunicando. Todo fue creado para Él. Y en Él todas las cosas subsisten. Lo que comunica eso es que si Él no estuviera, si no fuera por Él mismo, las cosas se caen. Las cosas se caen. Imagínate que estamos hablando de la construcción de un edificio. Mira lo supremo que es Jesús. Es como decir que Jesús es el arquitecto, quien diseñó los planes, el diseñador. Pero después Jesús también, ¿verdad? Es el que opera la maquinaria pesada. Y también es quien viene para poner los bloques, para asegurar que todo se pone perfectamente. Y Él después, que el edificio esté completamente construido, Él es la fuerza. Él es quien se asegura de que ese edificio se queda parado para siempre, o por lo menos para el tiempo que Él quiera. Desde el principio al fin, Él se encarga de todo que es creado. Todas las cosas fueron creadas en Él y por medio de Él y son para Él. ¿Y qué nos dice esto de nuestro Creador? Que no es un Dios lejano. No es un Dios que nos creó y después dice, está bien, resuélvete tú ahí, me voy, tengo cosas que hacer. No, nos creó y después vemos el amor que Él tiene para su creación, que Él se queda ahí y es Él mismo quien sostiene todas las cosas. Eso lo que comunica es una intimidad, un amor, una atención específica y especial para su creación. Las planetas, hermanos, quedan en su órbita. La gravedad sigue jalando. Los átomos se quedan juntos. La creación no se desintegra. Porque todas las cosas subsisten en Jesucristo. Es así de sencillo. Las cosas siguen funcionando. Nuestros cuerpos no se van así haciéndose pedazos y desintegrándose. Porque Jesucristo es quien nos mantiene a todos pegados. En Él todas las cosas subsisten. Y déjame decirte, esto fue real cuando Él vivía en la eternidad. Esto era real, esto era la verdad, aun cuando Él andaba en la tierra. Él era completamente hombre, pero seguía siendo Dios. Y sigue siendo la verdad ahora, que Él se encuentra a la mano derecha del Padre. En Él todas las cosas subsisten. Entonces Jesucristo, el hombre el hombre hijo de Dios, quien vino, quien nació de virgen, el que entregó su vida en la cruz por los pecadores como nosotros, el que vivió en Nazaret hace tantos años, Él es el creador, Él es Señor de la creación. Él vino antes de todas las cosas y Él es el agente de la creación. Todas las cosas fueron hechas y en Él todas las cosas subsisten. Esto es lo que quiere decir que Él es el alfa y la omega, el principio y el final. No hay otro como Él, hermanos. No hay. Y ahora hay aplicación aquí, pero antes de la aplicación lo voy a dejar para más adelante. Vamos al segundo punto. ¿Qué es el segundo punto? También vemos aquí que Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia. En el versículo 18, Pablo hace una transición. Él transiciona de hablar del señorío de Jesús sobre la creación y comienza a describir el señorío de Jesús sobre la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Esta analogía de que la iglesia es un cuerpo, Pablo lo utiliza mucho. Lo vemos en 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 1. A él le gustaba mucho esta imagen de que la iglesia es un cuerpo. Y siguiendo esa imagen, esa analogía, ¿qué dice aquí? Que si la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Y si Él es la cabeza, ¿qué es lo que significa eso? Que Él tiene control sobre el cuerpo. Y no solamente control, entonces eso quiere decir que Él tiene autoridad sobre el cuerpo. Y por otro lado, ¿qué dice esto de cuerpo? Bueno, que el cuerpo depende de Él, que el cuerpo lo necesita a Él. Que si no es por la cabeza, el cuerpo anda sin dirección. Es por la cabeza y la boca que se encuentra la cabeza que el cuerpo recibe nutrición. Es por él que el cuerpo recibe poder y la capacidad para servir y andar. Él provee lo que la iglesia, el cuerpo necesita, y el cuerpo depende de él. El cuerpo reconoce que él es la autoridad. Ahora, ya vimos que no es un Dios lejano. Nuestro Dios es un Dios cercano que nos ama, ¿verdad? En Él subsiste todas las cosas. Él sostiene la creación. Pero mira la relación especial que tiene con la iglesia. Con la iglesia hay más intimidad. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Él es parte del cuerpo. Él es parte del cuerpo de la iglesia. Nosotros no decimos que toda la creación es Dios. No. Él es más grande que la materia. Pero sin embargo, aquí vemos que Él sí es parte de la iglesia. La iglesia está conectada a Jesucristo espiritualmente hablando. Vemos un ejemplo bien profundo de esto en Hechos capítulo 9. Quizá ustedes se lo saben. Cuando Pablo, que para aquel entonces todavía se conocía como Saulo, cuando él iba al camino a Damasco, y en ese camino el Señor se les reveló. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo a Pablo? Se lo voy a leer. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a pensar en ese momento. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A quién perseguía Saulo, conocido como Pablo? A la iglesia. Él perseguía a la iglesia, a los cristianos. Pero Jesús ama tanto a su iglesia. Él se identifica tanto con su iglesia, con nosotros, hermanos, que Él le dijo a él: si persigues a la iglesia es como si me persigues a mí. Porque yo soy uno con mi cuerpo. Yo soy la cabeza, ellos son los miembros. En esto vemos una intimidad, un amor, un cuidado de Jesús por su iglesia. Pero no podemos perder de vista su rol. Es una cosa nosotros decir: sí, Él nos ama y nos cuida y nos protege, amén. Pero también necesitamos reconocer: Él es la cabeza. Él es quien tiene suprema autoridad. La iglesia le pertenece a Él. La iglesia es de Él y Él tiene autoridad sobre ella. Eso quiere decir que Él tiene todo el derecho a decir a la iglesia cómo la iglesia debe operar. Él tiene toda la autoridad para comunicar a la iglesia cómo se debe estructurar, cómo los líderes deben ser calificados, cómo el liderato debe trabajar. Él tiene derecho a decir qué cosas debemos estar haciendo cuando nos reunimos. ¿En qué cosas nos debemos enfocar cuando nos congregamos? Él tiene derecho a decirnos cómo debemos vivir nuestra vida en lo diario, porque la iglesia no es un edificio, que es la iglesia, somos nosotros. Entonces también como iglesia, en nuestra vida diaria, Él tiene derecho a decirnos cómo debemos vivir. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Él es el quien tiene autoridad. Él tiene derecho a decirnos cómo nos debemos tratar y hablar y amar, cómo nos debemos servir. Él es quien decide cómo tratamos con el pecado cuando alguien no se quiere arrepentir del pecado. Para nosotros es bien fácil decir: bueno, pero hay que amarlo, hay que ser paciente, y es verdad, pero llega un momento que la palabra es clara, qué se debe hacer con el pecado, y no nos toca a nosotros decidir qué hacer, nos toca someternos a la cabeza, quien nos ha dado mandato
claro en su palabra. Y eso es lo importante aquí, hermanos. Él tiene autoridad para decirnos cómo obrar, cómo trabajar, y Él lo ha dicho. Nos ha dado instrucciones de cómo operar. Está aquí en su palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Leerla. Leerla con humildad y pedirle a Él que nos dé la gracia, el poder para someternos a ella. Que nos dé la capacidad por medio de su Espíritu Santo a someternos a ella, a creerla y a predicarla fielmente, porque es su palabra. Y Él, de nuevo, es quien tiene derecho a decirnos cómo vivir y cómo operar. Y una de las cosas más lindas de la iglesia, hermanos, de nosotros, los que estamos en Cristo, una de las cosas más lindas de la iglesia es que no solamente existimos en este siglo presente, este siglo que aún hay mucho pecado, ¿verdad? Este siglo que es malo, sino que por nuestra unión con Cristo, la iglesia también va a vivir con Él en el siglo venidero. Vamos a tener vida eterna con Él en el siglo que va a venir. Y adivina quién tiene autoridad sobre el siglo venidero. Jesucristo. Su autoridad no termina aquí en este siglo, no termina aquí en este mundo, sino que sigue al siglo venidero. Sigue para siempre. Es por eso que Pablo dice aquí que Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, o para ser en todo el preeminente. Jesús no fue la primera persona que fue resucitado de la muerte. En la Biblia lo vemos, en el Viejo Testamento aún se ve. Eso sucedió en otras ocasiones. Pero Jesús sí fue el primero que se levantó de la muerte, que no volvió a morir. Él sigue vivo. Él está viviendo a la mano derecha del Padre ahora mismo, en su cuerpo glorificado. Entonces Él estuvo desde antes de la creación y Él es el comienzo del siglo venidero. Él es el comienzo de lo que se puede llamar la recreación. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vuelve, vemos en Apocalipsis que este mundo, la tierra, se va a sanar, se va a hacer perfecto, y Él también es la autoridad suprema de ese siglo, el siglo venidero. Él fue el primero de levantarse de la tumba con un cuerpo glorificado, y la iglesia, los que estamos en Él, vamos a seguirle. Vamos a ser los de después. 1 Corintios 15, 22 y 23. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Fue el primero quien se levantó de la tumba. Fue el primero quien se levantó con cuerpo glorificado. Cristo, las primicias. Después, cuando Él venga, los que le pertenecen. A eso se está refiriendo Pablo aquí. Él es el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Él es el primero en la creación. Él es el primero en el siglo que viene. Él es la cabeza de la iglesia. Hermanos, no hay nada fuera de su dominio. En todas las cosas Jesucristo es preeminente. Él es primero, como vemos en el versículo 18. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible de Jesús? Vemos en la palabra que Él nació de una virgen, que fue hijo de un carpintero. ¿Cómo es posible? Bueno, porque no solamente fue hombre, sino es Dios. Y no solamente que Él es Dios. Vemos algo muy importante en el versículo 19. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. La plenitud de Dios en su totalidad habitó y sigue habitando, sigue ahí en Jesucristo. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. Me gusta mucho como un comentarista lo dice. Todos los atributos de Dios, su Espíritu, su palabra, su sabiduría, su gloria, todos esos atributos se ven perfectamente en Jesucristo. Es por esto que Jesús pudo decir, leemos sus palabras en Juan capítulo 8, versículo 58. Él dijo, ciertamente les aseguro
que antes de que Abraham naciera, yo soy. Eso es una declaración fuerte, porque Él está diciendo, yo soy. ¿Quién se identificó como el gran yo soy? Jehová Dios. Él se estaba identificando con Dios. Él está diciendo que Él es Dios. Y las personas entendían perfectamente lo que Él estaba comunicando. Por eso vemos lo siguiente, el próximo versículo. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque esto era una blasfemia. En Jesús decir que Él es Dios, eso lo entendían como blasfemia. Pero no fue blasfemia. ¿Por qué? Porque es verdad. Él es Dios. Toda la plenitud de Dios habita en Él. No sé si lo han escuchado, un viejo refrán que dice, Jesús es Señor de todo o Jesús no es Señor de nada. Y lo que la palabra comunica claramente es que Jesús es Señor de todo. Hermanos, esto es una de las razones por la cual nosotros no podemos afirmar lo que se llama como el universalismo. ¿Han escuchado eso? El universalismo es la enseñanza, es la creencia de que todas las religiones conducen al mismo Dios y a la misma salvación. No podemos afirmar esto. No podemos. No es bíblico. La palabra es clara. Todos los caminos no siguen a Dios. Todos los caminos no siguen a Jesús. La salvación no se puede hallar fuera de Jesucristo. ¿Por qué no? Porque toda la plenitud de la deidad de Dios habita en Él. No en ningún otro. Es en Él. Él es el preeminente. Uno no se puede salvar si es fiel seguidor del budismo o del islam o de cualquier cosa. No es simplemente uno tratar de ser una persona moral. No. Él es el Hijo de Dios. Él es la imagen de Dios. Y si nuestra fe no está en Él, no hay salvación. Él es el preeminente. Y si Él es el preeminente, si Él es el primero de todo, si Él es antes de todas las cosas, aquí viene la aplicación, aquí viene la pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Si eso es así, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Si sabemos que no era simplemente un hombre, no era simplemente un maestro, no es un genio en una botella, como mucha gente a veces hablan de Dios y de Jesucristo, sino que Él es la imagen de Dios, el creador y el sustentador de todas las cosas, quien vino por amor y entregó su vida por pecadores como nosotros. Si ese es Él, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? La rendición total. La rendición total, hermanos. A vivir nuestras vidas como sacrificios vivos para Él. Cada día, cada momento. A vivir en humildad y en sujeción y sumisión y en obediencia a Él. Una pregunta, me lo hago a mí mismo también. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares, las personas que nos conocen, que nos ven a menudo, que hablan con nosotros, ellos dirían de nuestras vidas que es obvio que Jesús es el preeminente en nuestras vidas. ¿Dirán eso de nosotros? ¿Dirán eso de ti? Porque si Jesús es preeminente, entonces Él debe ser preeminente en nuestras vidas también. Nuestras prioridades deben girar en torno a Él. Entonces oramos todos los días, le pedimos al Señor todos los días que Él sea nuestra prioridad, que honrarlo a Él que eso sea nuestra prioridad, que nos ayude a honrarlo con nuestras palabras y acciones y pensamientos y dinero y planes y actitudes, nuestro tiempo, con nuestro todo. ¿Tememos más a Dios o a los hombres? Porque si Él es preeminente, ¿a quién debemos temer? A Él. ¿Nos preocupamos más lo que piensan los hombres de nosotros o Dios? Porque si Él es preeminente, debe ser Dios.
Si Jesús es primero, si Él es preeminente en todo, hermanos, entonces vivir completamente para Él como sacrificios vivos debe ser nuestra respuesta. Como vemos a final de Romanos 11 y al principio de Romanos 12, si Él es primero entonces adorarlo a Él, ser sacrificios vivos, debe ser nuestro culto racional. En otras palabras, si sabes que Él es lo primordial, que Él es primero, no es racional vivir para otra cosa. No es racional. Lo racional es reconocer quién es primero y doblar la rodilla y someterse a Él y vivir para su honra y gloria a través del poder de su Espíritu Santo. Esa debe ser nuestra respuesta. Ahora, si me estás escuchando y no eres cristiano, no eres seguidor de Jesucristo, escúchame decir que aún hay tiempo. Aún hay tiempo para reconciliarte con el Señor. El pecado vino y el pecado lo que comunica que nosotros somos unos rebeldes. Nos rebelamos contra Dios y lo demostramos por medio de nuestro pecado. Y por nuestro pecado nosotros nos consideramos enemigos de Dios. Pero Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. La reconciliación es lo que termina aquí. Pablo termina hablando de la reconciliación, versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Si hace falta reconciliación, ¿qué comunica eso, hermanos? Que en un momento dado algo salió bien mal. Algo salió mal y ahora hace falta reconciliarlo. Hace falta enderezar lo que se torció. Y sabemos qué fue lo que salió mal. Sabemos cuál es el problema. Génesis 3 se llama el pecado. Es la rebelión del hombre contra Dios. El pecado nos separa de Dios. Y también vemos que el pecado infectó a la creación. La creación está contaminada del pecado. Por eso los terremotos y estas tormentas horribles y fuertes y los virus y las pandemias es porque la creación fue contaminada con el pecado, tanto del hombre como la creación. Pero por medio de Jesús y su muerte en la cruz, Él no solamente abre camino para la creación, para todo aquel que pone su fe en Él, sino que Él también es el comienzo de la nueva creación que viene. Él es el comienzo del nuevo siglo que está por venir con su regreso. Y en eso Él hace la paz. En eso vemos la reconciliación. Lamentablemente hay personas que han visto este pasaje y lo que sacan de ella es que todos serán salvos. Que todos serán salvos. ¿Por qué? Bueno, porque dice que por medio de la cruz Jesús reconcilia todas las cosas. Todas las cosas se reconcilia consigo mismo. Entonces todos somos salvos, no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? No. Por eso hay que leer todas las escrituras. Por eso hay que entender cómo se encaja la Biblia y estudiarla con tiempo y con cuidado. Uno no puede sacar un versículo y decir esto es lo que es. Hay que entenderlo en el contexto de la palabra. ¿Cuál es el contexto aquí? Pablo está hablando de cómo Jesús es primero de la creación. Y está hablando como Él es la autoridad de la iglesia. Que Él es preeminente sobre todas las cosas. Y sabemos que la creación fue contaminada por el pecado. Entonces hace falta hacer la paz. ¿Cómo es que Jesús logra paz? ¿Cómo es que Él logra la paz? Por medio de su sangre en la cruz. La paz viene de dos formas, hermanos. Podemos mirar a Cristo y lo que Él hizo en la cruz y creer que Él murió por nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestro pecado, poner nuestra fe en Él y creer que Él venció el pecado, que Él venció a Satanás, que venció a todos nuestros enemigos, la muerte, todo. Y que al tercer día Él resucitó de la muerte. Y ahora reina a la mano derecha del Padre. Si creemos eso, si creemos en su muerte en la cruz, somos salvos por fe. No porque somos los más que obedecen, no porque tenemos un buen deseo. No, somos por fe, por lo que Jesús hizo por nosotros, punto y se acabó. Y eso nos reconcilia
con el Padre. Ya no somos sus enemigos. Somos contados justos y somos sus hijos. Somos parte del cuerpo de Cristo. En eso Él logra la paz. Pero hay otra forma en que logra la paz. ¿Saben cómo es? En vencer a todos sus enemigos que lo oponen. Así también se logra la paz. El que se lo opone, el que sigue en rebelión contra Él, llegará el día que el Rey vendrá y hará justicia. Y va a vencer a sus enemigos. Nosotros, cuando estamos o cuando estuvimos, ¿verdad? Lo que estamos en Cristo, cuando nosotros estábamos fuera de Cristo, éramos enemigos de Dios. Y si tú estás en tus pecados, eres enemigo de Dios. Y no sabemos cuándo Él va a volver, tampoco sabemos cuándo la muerte te va a llegar. Pero mientras estás respirando, tienes tiempo para arrepentirte y doblar la rodilla y lograr paz por medio de Cristo. Pero Él venció a sus enemigos ya en la cruz. Colosenses 2, versículo 15, lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a leer. En la cruz, Cristo desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. En la cruz de Cristo, Dios venció y humilló a sus enemigos. Yo sé que ahora parece que el enemigo aún tiene mucho poder y mucha capacidad, porque hay mucha maldad aún en el mundo, pero el Rey vendrá. Y cuando Él viene, ahí su victoria se va a ver claramente. Ahí vamos a ver cómo todos que se oponen a Él serán juzgados. Y una vez para siempre vamos a ver cómo Él reconcilia todas las cosas. Como el príncipe de paz. Cuando Cristo venga, vamos a ver cómo Él instituye la paz perfectamente. ¿Cuál es mejor? ¿Ver la paz por medio de ser destrozado y juzgado como enemigo? ¿O disfrutar de la paz por medio de clamar a Cristo y pedir que nos perdone y que nos salve? Voy a terminar con una ilustración que escuché, uno de mis pastores lo usaba y quizás yo lo usé una vez aquí, si lo hice perdóname, pero aquí voy de nuevo. Imagínate que nosotros que estamos aquí somos un ejército de rebeldes en contra de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? El pecador es rebelde contra el Señor. Imagínate que todos nosotros somos un ejército de rebeldes contra Dios. Y entra por esas puertas un hombre. Y ese hombre grita, Él viene. Mira, viene por ahí. El Rey Jesucristo viene. Y Él ha vuelto, Él ha venido para hacer la paz y establecer su trono en la tierra para siempre. Y donde quiera que Él vaya, está derrotando a sus enemigos. Y viene de camino ahora. Pero me envió adelante para decirles algo. Si reconoces que Él es Señor, si reconoces que Él es el Señor de todo, de toda la creación, de toda la tierra, de todo el universo, y si reconoces que has pecado contra Él, y te arrepientes y le pides perdón, te va a rescatar. No te va a destrozar. Pero no solamente no te va a destrozar, no es que te va a dejar vivo, pero te va a poner en una prisión. No, me mandó a decirte que si te arrepientes, si doblas la rodilla ante Él y si lo reconoces como Señor y Salvador, te va a hacer como parte de su propia familia. Te va a amar y te va a recibir y te va a tratar como hijo. Te va a dar una herencia tremenda con su Rey Jesucristo. Pero necesitas doblar la rodilla porque Él viene. Y si cuando Él llega y no te has arrepentido, no has doblado rodilla, serás juzgado. Y serás vencido. Porque a Él nadie se le puede oponer. Porque Él es el preeminente. Hermanos, eso es lo que comunicamos cada vez que compartimos el Evangelio.
Cuando compartimos el Evangelio, le estamos dejando saber a las personas, y se lo dejo saber a todo aquel hoy que no conoce a Cristo, que hemos ofendido y pecado contra el Rey, el Señor de todo, y por medio de Jesús podemos alcanzar perdón y salvación. Pero Él viene, y si sigues en rebelión, si sigues reconociendo que eres pecador y no te importa, no quieres doblar rodilla, pues sea el día de su muerte cuando encuentras con Él cara a cara, o sea cuando Cristo venga, el que llegue primero. No sabemos cuál va a venir primero, pero cuando llegue ese momento, serás juzgado y serás declarado culpable. Pero en Cristo hay salvación, y no hay en ningún otro, porque Él es el preeminente, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos poder leerla y entenderla, Señor, y por hablarnos y mostrarnos a través de ella quién eres tú y quién es tu Hijo, Señor. Yo te pido, Padre, que por medio de tu palabra todos nosotros seamos humillados, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo humilde, un pueblo que está dispuesto a sujetarse a ti y a obedecer a tu palabra, Señor, sin temor al hombre alguno. Ayúdanos a vivir nuestra vida con el entendimiento que Cristo es primero. En nuestra propia capacidad no podemos, Dios, reconocemos nuestra debilidad. Pero gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y quien nos capacita. Entonces nos rendimos ante ti, Señor, para ser vasijas en tus manos. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.